Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Una nueva jornada de trabajo, de estudios, una nueva oportunidad para caminar con nuestro Dios, para entregarle todo lo que tengamos que hacer, nuestros planes, proyectos, y especialmente para hacer su voluntad. Continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde el capítulo número 12. Ahora que el Señor se encuentra en Jerusalén, algunos grupos religiosos y políticos se juntan, siendo antagónicos, para tentar al Señor con preguntas. Hoy vamos a continuar nuestro estudio, pero antes le invito a empezar juntos en oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, por la vida. Señor, vamos a empezar este día y lo empezamos estudiando, Señor, poniéndonos en tus manos. Queremos caminar contigo, pero en este momento queremos escuchar tu voz mediante el estudio de tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos sabiduría, pedimos entendimiento y que tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Entonces comenzó a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo, envió un siervo a los labradores para recibir de estos del fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero, apedreándolo, lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar otro, y a éste lo mataron. Después envió otros muchos. A unos los golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Irá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderlo, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándolo, se fueron. El Señor les refiere esta parábola, y ellos la entienden. Les comenta que vinieron los profetas en tiempo antiguo, y a estos los apedrearon, los mataron, no les hicieron caso. Y ahora viene el Hijo, y al Hijo también quieren matarlo. Y aquí les refiere el Salmo número 118, versículo 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, porque el Señor estaba siendo rechazado por los suyos. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero Él viene a ser la piedra angular. Estos entendían, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejan y se van. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron, y él entonces preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Le envían a algunos fariseos y herodianos. La Biblia de Andrews, en su pie de página, nos indica que los fariseos
eran nacionalistas religiosos que se oponían a la dominación romana del pueblo judío. Los herodianos eran un grupo político judío partidario del entendimiento que Herodes y sus sucesores mantenían con Roma. Ambos grupos se oponían a Jesús y lo veían como una amenaza. Los fariseos, porque la autoridad mesiánica de Jesús no coincidía con sus expectativas. Los herodianos quizá hayan temido que Jesús llegara a controlar la clase dirigente mediante la desestabilización del poder romano, del poder de Herodes. Estos dos grupos antagónicos ahora se unen. Y hablando del impuesto en aquella época realmente era un asunto controversial. A los herodianos no les gustaba, no lo apoyaban. De igualmente pasaba con los fariseos, pero lo pagaban. El común del pueblo lo odiaba y los celotes rehusaban pagarlo. Si Jesús respondía a esta pregunta con un sí, la multitud se ofendería. Y si decía que no, podía ser acusado de rebeldía contra el poder imperial. Entonces el Señor les responde, dar al César, dar al gobierno, al tributo, aquello que es legítimo, y a Dios dadle lo que es de él. Y ellos se maravillaron. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces, el segundo se casó con ella, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis también en esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ahora vienen los saduceos, que era un partido aristocrático en el judaísmo, cuyos miembros eran pudientes y ocupaban casi siempre el sumo sacerdocio, y no creían ni en los ángeles, ni en la resurrección o la vida venidera. Entonces le ponen aquel ejemplo, el cual acabamos de leer, y le hacen esta pregunta. ¿De cuál de ellos era mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y el Señor les responde, allá en el cielo seremos como los ángeles, viviremos por la eternidad, adorando a nuestro Creador. No habrá la vida marital que hoy tenemos y que sirve para dar felicidad en pareja dentro del matrimonio y también para perpetuar la descendencia. Y como ellos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles, el Señor los lleva al Éxodo capítulo 3, versículo 6, y ahí les dice, respecto a los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y estos, aunque ahora están descansando, un día resucitarán cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Ahora acercándose uno de los escribas, que lo habían oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. Ahora se acerca uno de los escribas y le hace esta pregunta: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor responde citando Deuteronomio capítulo 6 y empieza de acuerdo al pie de página de la Biblia de Andrews, citando el versículo 4. Oye, Israel, primeras palabras de la confesión de fe judía, la Shema, que todo judío piadoso repite mañana y tarde. Este afirma la creencia en un único Dios, que Jesús ahora lo confirma. Y también lee el versículo 5 y cita Levítico capítulo 19, versículo 18. Amor a Dios y amor al prójimo. Guardamos los mandamientos. En los 4 primeros cumplimos con nuestro Señor, y con los 6 últimos respetamos y demostramos nuestro amor al prójimo. Aquel escriba se maravilló y da toda una confesión de fe también, argumentando que al guardar esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, escuchándolo, le responde: No estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Marcos cita estas palabras del Señor. Y la Biblia de Andrews nos menciona que esta cita, que está basada en Salmos 110:1, se propone aclarar que el Mesías no es un mero descendiente de David, sino el Señor. Precede a David en origen y es divino, pero paradójicamente es también el hijo humano de David. Esta es la presentación que hace Marcos de la teología que en otra forma presentará Juan más adelante en el prólogo de su evangelio. Un Mesías divino, pero también humano. Ellos no lo podían entender todavía, pero era necesario este Mesías porque vendría a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Les decía en su enseñanza: Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. En esta última cita que hemos leído, el Señor hace la comparación entre la verdadera adoración y la falsa, entre la fidelidad y la infidelidad. Guárdense de los escribas porque
Estos buscan ser reconocidos por todos, porque estos hacen malas obras, devoran las casas de las viudas, no son piadosos, pero disimulan haciendo largas oraciones. Y luego al entrar aquella viuda y poner todo lo que tenía, poner aquellas 2 blancas, un denario, recordemos que era el jornal de un día y estaba compuesto por 128 blancas. Esta viuda tenía solo estas 2 moneditas y puso todo lo que tenía. El Señor no desea que le demos lo que nos sobra o no necesita nuestras limosnas. Él desea que le demos todo. Y así lo hizo esta mujer, porque no dependía de las pocas o de las muchas monedas que tenía. Dependía realmente de Dios. Él era quien la sustentaba y lo mismo debe pasar con nosotros hoy. ¿De quién está dependiendo usted? Cuando usted depende de Dios, va a disfrutar de lo que hace y el resto va a venir por añadidura y se dedicará realmente a hacer la obra que el Señor nos está encomendando, a hacer la obra que el Señor nos envía, que es testificar con nuestra vida y predicar que Cristo viene pronto. Estos hombres, todos querían tentar al Maestro, no creían en Él. Nosotros, si estamos aquí en esta mañana, es porque confiamos en que solo en Cristo Jesús hallaremos salvación. Le invito a terminar en oración. Oh Padre, gracias Señor por este día que nos regalas. Gracias porque durante esta semana estamos también hablando del hogar cada mañana. Bendice a cada hijo tuyo que en este día empieza la jornada poniendo su vida en tus manos. Bendice a cada dador alegre que con sinceridad va hacia ti. Bendice nuestras vidas y que en este día hagamos tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, queremos caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una bendecida jornada.